corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Amén. Vamos a terminar este tiempo con una última canción. Muchas gracias. Me estaba entrando el sudor en el ojo. Y me ardía. Muchas gracias. Y Valentina creía que yo estaba guiñando el ojo y entonces me entraba el sudor. Bueno, decía, vamos a terminar este tiempo. Había un señor del cual yo no me acordaba el apellido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Josué. Que Dios le había dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Sé valiente, esfuérzate. Esto para que nos llevemos a la casa. Esfuérzate, sé valiente, no te salgas de mi palabra, no te dejaré nunca, nunca te desampararé. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Vamos a terminar esta canción, con esta canción. Esta canción no, este tiempo con esta canción. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Me soltarás en la calma, la tormenta no
busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Vencerán los problemas mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Cuando la luz que se acerca al que busca de ti, no me dejarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a mí. Que se acerca a que busca de ti, no me dejarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Amén, Señor. Sabemos que esto es verdad, porque tú lo has dicho, Señor. Tú nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a desamparar. Nos gozamos de eso, nos alegramos, Señor, porque tú estás siempre a nuestro lado. Bendito sea, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra y queremos que tú estés hablándonos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los niños van a salir con Maribel y vamos a escuchar el mensaje. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. A los que nos han saludado hoy, bienvenidos. Un abrazo. Me alegro de verlos. ¿Cómo están? Bien. Bien, después de tantas declaraciones poderosas, estamos bien. Muy bien. Ha sido como recargar pilas, ¿no? De todo lo que Dios dice sobre nosotros, para nosotros. De lo que Él se compromete a hacer con nosotros. La verdad que es triste pensar que el mundo piensa de Dios como alguien lejano. Y yo sé que es así porque yo pensaba así. Antes de conocer al Señor, yo creía que Dios era un personaje muy lejano, muy grande, muy poderoso, pero que estaba tan lejos de mí que no sé si tenía sentido pedirle cosas, porque claro, con tanto mundo que atender, con tanta gente, a mí se va a ocupar de mí. ¿Quién soy yo para que Él se ocupe de mí? Esa es la percepción que yo tenía de Dios, porque no le conocía. Y porque queramos o no, percibimos a Dios como si fuera uno de nosotros. Si apenas podemos nosotros cumplir con nuestras obligaciones en el tiempo y todo, vamos agobiados, ¿no? Y madre mía, Dios con todo lo que tiene. Pero es que Él es Dios. Él no es como uno de nosotros. Él es Dios. Y es
y excede a todo nuestro entendimiento como es Él. No entra aquí en la cabeza como es Él. Excede, es muchísimo más de lo que jamás podamos imaginar. Y todo lo que hemos visto es verdad, ¿no? Todo lo que hemos estado pensando en esta mañana hasta aquí es verdad. Dios se ocupa de nosotros de una manera personal, porque Él es Dios, porque Él nos creó. Somos suyos. Y lo que Él quiere es que nos volvamos a Él. Lo que Él quiere es que dirijamos nuestra vista a Él. Eso es lo que Él quiere. Dice en el Antiguo Testamento, ya les decía, lo repite muchas veces en Jeremías: buscadme y viviréis, dice Dios. Buscadme y viviréis. Y no solo que es la vida, sino es una vida completa, una vida con propósito, una vida con sentido. Eso es lo que Dios ofrece a cada ser humano, a cada ser humano. Eso está disponible para cada ser humano en todo el universo, en toda la tierra. El universo, porque igual hay algunos que están por ahí por el espacio, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿nosotros para qué estamos aquí como iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? ¿Alguien puede contestar? ¿Algún valiente? ¿Para qué Dios ha instituido la iglesia en el mundo? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la labor de la iglesia. Es compartir la palabra, como dice Vicente, para que las personas que no le conocen le puedan conocer. Para que ellos sepan que ese Dios que les ama, ese Dios que les ha creado, está disponible. Y que esas promesas que están en su palabra están disponibles para ellos si se vuelven a Dios. Esa es la función de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos seguimos reuniendo aquí, un grupito pequeñito, y cantamos y nos gozamos en su palabra, nos alegramos con las promesas y ya está. No, tenemos que decirle al mundo, decirle a todas esas personas que no han tenido un encuentro con Él, que Dios está disponible, que Dios les ama, que Dios tiene grandes promesas para ellos. Esa es la función de la iglesia. Yo quería que hoy meditáramos en un personaje bíblico que es muy interesante. A mí me gusta mucho porque cuando pensamos en personajes bíblicos, a ver, díganme nombres de personajes bíblicos. José, Jeremías, Moisés, Abraham, David, Daniel, Enoc, Pablo, Pedro, Juan, Efesios. Efesios, segundo. Pero ninguno ha nombrado el que yo quiero decir hoy. ¿Sabes por qué? Porque está en la Biblia así un poco escondidito. Hay puntitos. Miqueas, no es tampoco. Aquí vamos hasta mañana y no lo vais a nombrar. Se llama Felipe. Se llama Felipe, está en el Nuevo Testamento. Resulta que a Felipe lo nombran, claro, cuando nosotros pensamos en personajes bíblicos saltan todos estos nombres así robustos, ¿no? Que han hecho cosas impresionantes. Pero es que el Felipito ha hecho cosas impresionantes. Sin embargo, como no ha escrito ninguna carta del Nuevo Testamento y ni ha hecho ni aparece muy descrito en los milagros que se han hecho a través de él, se nombra así como pinceladitas. Y a mí me parece súper interesante todo lo que es. Solamente creo que hay un pasaje donde más o menos es conocido Felipe. Seguramente. ¿Quién? Muy bien. Donde evangeliza a un hombre que era eunuco. Vamos a pasar por ahí también. Pero de Felipe da más pinceladitas el Nuevo Testamento. Entonces, con la ayuda de don conocedor de la Escritura, don Nelson, que se la sabe de memoria, que ahí en un momento, empezamos a leer. Le voy a relatar un poquito. Esto está ocurriendo en un momento en que el Señor ya ha resucitado, ya se ha ido al cielo, la iglesia
ha nacido la iglesia y está creciendo. Y en la primera predicación de Pedro, ahí ya había 5.000 convertidos, no es como aquí, ¿no? Es un poco diferente aquí. La iglesia va y hay muchísima gente. Y como en todos los tiempos de la historia, hay gente pobre. Hay viudas, allí no había seguridad social y las viudas vivían de la misericordia de la otra gente para ayudarles. Entonces la iglesia se hacía cargo de sustentar a toda la gente en necesidad. Muy bien, ese es el momento en el que esto va a ocurrir. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se dan cuenta, no? Ahí había hebreos y había griegos. Y parece ser que las viudas griegas se quejaron porque no les daban a ella y se quejaban a ella. Entonces dice, hubo murmuración. Entonces los 12, que eran los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjense que los discípulos eran una multitud. A la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Un momento ahí. Fíjense que ellos necesitaban a alguien, necesitaban un grupo de personas para servir las mesas, ¿no? Entonces podríamos haber dicho, tú y tú, ya está. No. Cuidado, que aquí las cosas se hacen con mucha delicadeza. Esas personas que iban a servir las mesas tenían que tener estas características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No era cualquiera, que iban a servir las mesas. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Lo digo porque vamos a ver ahora lo que sigue. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe, apareció aquí Felipe. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí ya está hablando de Esteban. Este es el primer mártir. Él es el primero que muere por causa de Cristo, que lo asesinan, lo lapidan, o sea, lo apedrean, muere apedreado, Esteban. Pero bueno, a nosotros nos ocupa ahora el tema de Felipe. Felipe era lleno del Espíritu Santo, tenía buen testimonio y también era un hombre sabio. Y por eso lo escogen. Fíjense que dice que había una multitud de discípulos. O sea, que eran muchos, Habían hecho un casting, pero de los buenos, que ni la voz se quedaba un poquito al lado del casting ese, De la multitud de discípulos se quedan esos 7 y dentro de esos está Felipe. O sea que el hombre era un hombre recto, todos le conocían, lleno del Espíritu Santo y además era sabio, tenía sabiduría. ¿Qué más? Seguimos. Vamos a saltar al capítulo 8. Dice, Saulo, ¿saben quién era Saulo? Muy bien. Era Saulo cuando todavía no era Pablo. Saulo era malo, malísimo, pero de la muerte. Saulo perseguía a los cristianos. No quería saber nada de los seguidores de Jesús. Y los hacía que los metieran en la cárcel y aún consentía en que los mataran. Dice, Saulo consentía en su muerte. Ahí está hablando de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y nos aparece Felipe de nuevo aquí. Imagínense el lío que había allí en ese momento, el tumulto. Hay un asesinato. Tal es la persecución a la iglesia que hay un asesinato. Asesinan a un hombre por ser cristiano, que es Esteban. Y tenemos a Saulo ahí dando el ok, porque se le dejaron las ropas a los pies, daba el ok de que este hombre fuera asesinado por el solo hecho de ser cristiano. Y era un cristiano también lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Bueno, es todo un relato de la vida de Esteban también. Entonces, en todo ese movimiento, que Dios está al control. Dios está al control en todo lo que hemos cantado también, ¿eh? Es decir, no me dejarás, toda la palabra que se ha dicho, o sea, Dios está al control, aún en los momentos más oscuros, Dios está al control, no se le ha escapado nada de las manos a él, ni de sus cálculos. Entonces, dice, está la persecución, tan furiosa la persecución, que los cristianos se dispersan y van a diferentes sitios. Y dice que Felipe va a Samaria. Yo me imagino a Felipe, por lo que vamos a ver después de toda la vida de Felipe, un hombre dedicado a la oración, un hombre que buscaba a Dios y buscaba hacer la voluntad de Dios, y siente de parte de Dios que se tiene que ir a Samaria. Recordemos que Samaria era para ellos un lugar al que no les agradaba ir, porque no se hablaban los hebreos con los samaritanos, por un problema histórico que tenían, no se trataban entre sí. Entonces, para un judío ir a Samaria era desagradable. ¿Pero qué dice? Felipe se fue a Samaria. Dios le mostró que tenía que ir a Samaria y se fue a Samaria. ¿Y qué hizo mientras iba y mientras ocurría toda la persecución? Predicar el Evangelio. Había entendido cuál era la función de la iglesia, para qué estaba la iglesia en el mundo, para qué la habían fundado a la iglesia al Señor Jesús. Entonces, mientras eran esparcidos, todos predicaban el Evangelio. Y así tenemos que Felipe va a Samaria. Seguimos en el versículo 6 y dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A mí esta parte me impresiona y me emociona. Tenemos a un hombre que servía las mesas. Era un hombre recto, era un hombre que lo conocían todos, era un hombre, un cristiano de verdad, y servía las mesas, pero ahora Dios le ha puesto en otro lugar. Y está evangelizando, está hablando a otros de Jesús, y además dice que los espíritus inmundos salían de la gente. Él ministraba liberación. La gente venía a él en multitudes. El ministerio de Felipe era tremendo en Samaria. Y dice que los paralíticos y los cojos eran sanados. Es decir, era tal el poder que fluía, el poder de Dios que fluía a través de Felipe, que ocurrían cosas impresionantes. Y claro, dice que toda la gente escuchaba las palabras que Felipe tenía para decir. O sea, era tal la persona y el respaldo que tenía del Espíritu Santo, que las personas eran atraídas y escuchaban lo que Felipe tenía para decir. ¿Les está impresionando Felipe o no? Sí. ¡Wow! Es impresionante, a mí me encanta. Pasamos al versículo 12 del capítulo 8. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuidado, que no es que la gente iba y escuchaba y después decía: pues mira, me han sanado, ahora ya no estoy cojo, ahora me han sanado de esta enfermedad, de lo que sea, y ya está, bueno, adiós, muy buena. No. Las personas recibían el mensaje que Felipe transmitía y se bautizaban. Cuidado, que esto es algo muy importante, ¿eh? Ahora yo quiero contarte cuál es el mensaje que traía Felipe.
No sabemos exactamente cuándo empezó Felipe, cuándo aparece Felipe en la escena del cristianismo. Porque cuando lo vemos en el primer pasaje que hemos leído del libro de los Hechos, ya Felipe es un hombre que conoce al Señor y que sigue al Señor con convicción. Pero no sabemos si sería discípulo de Juan, por ejemplo, ¿no? De Juan el Bautista, o si estaría en medio de las multitudes, si habrá comido entre los 5.000 cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes. No sabemos, o le habrá predicado Pedro a él, lo había traído. No sabemos cuándo empieza el momento en que Felipe empieza a ser cristiano. Pero lo que sí sabemos es que el mensaje lo tenía muy claro. ¿Y sabes cuál es el mensaje que él transmitía? Lo que él decía a la gente es que les decía: tú eres pecador y tú necesitas a Dios. Es el mensaje que después de más de 2000 años nosotros seguimos transmitiendo, aunque no con tanto poder como Felipe, que se levantaban los cojos y los paralíticos, pero ese es el mismo mensaje. Tú estás en tus pecados y necesitas a Dios. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y acudir a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, en ese momento, no hacía mucho tiempo, había ido a la cruz, se había entregado a la muerte para pagar el precio de tus pecados. Él pagó el precio que correspondía a tus pecados. Él lo pagó en esa cruz. Él murió en el lugar que te tocaba a ti. Y como esos pecados ya son perdonados, tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, aceptar la obra que Jesús ha hecho por ti y pedirle que Él venga a tu corazón, que Él venga y que cambie tu vida. Ese mensaje yo lo recibí cuando tenía 23 años. Desde Felipe se seguía transmitiendo ese mensaje. Yo recibí ese mensaje y yo entendí, cuando tenía 23 años, que yo tenía pecados, y entendí que Jesús es como que cuando está en esa cruz, así, es como si estuviera con los brazos abiertos diciéndole a la humanidad: ven, yo estoy pagando el precio, tú ven a mí que yo pago el precio, ven que yo pago por ti. Y yo lo entendí cuando tenía 23 años y le di gracias al Señor, me arrepentí de mis pecados, le di gracias al Señor y le pedí que viniera a mi corazón a quedarse para siempre. Y ha pasado muchos años, dentro de poco voy a cumplir 60, ya, al año que viene cumplo 60. O sea que de 23 años a 60 han pasado unos cuantos. Y puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Porque una de las cosas es que Jesús me ha dado paz. Jesús ha quitado toda mi ansiedad, ha quitado todo lo malo que podía tener en mi corazón, toda la carga que tenía por mis propios pecados. Y Él transformó mi vida y la sigue transformando porque tiene mucho que hacer todavía conmigo, tiene todavía muchas cosas que cambiar en mi vida. Ese es el mensaje que compartía Felipe a la gente. Y yo sé, desde que recibí ese mensaje, yo sé con toda convicción que el día que yo pase por el umbral de la muerte, voy a estar con Él. Porque Él lo prometió. Porque no porque yo sea mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy igual que los demás, una pecadora. Nada más que ha entendido la obra que Jesús ha hecho en la cruz por mí. Y yo sé que el día que pase el umbral de la muerte, voy a vivir la eternidad con Él. Y eso es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. Entonces la gente, cuando Felipe les contaba esto, es que Jesús ahí hacía poco tiempo, es que Jesús ha muerto por vosotros y tal, y dice que la gente escuchaba el mensaje, entendía el mensaje y decidían seguir a Cristo. Ellos decían: sí, me arrepiento de mis pecados, y quizás se arrodillarían ahí y le pedían a Jesús que viniera a su corazón. Y decidían seguir a Cristo. Y cuando una persona decide seguir a Cristo y está clara esa decisión, el primer paso es el bautismo. Porque dice que se bautizaban. No era una cosa así superficial de que bueno, ahora voy, vengo, no, si tengo tiempo, no me acuerdo, ahora voy, me he olvidado, ahora iré. No, dice que cuando la persona decide seguir a Cristo, dice: yo
reconozco que Él es mi Salvador, yo quiero que Él sea mi Señor, yo quiero seguirle, yo quiero servirle, yo quiero vivir conforme a su palabra. Yo sé que soy imperfecto, pero yo voy a ir cambiando, Dios me va a ir transformando, Dios me va a ayudar. El primer paso es bautizarse. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo, lo que representa, el bautismo es un símbolo, nada más, no salva a nadie. No es porque si te bautizas vas a ir al cielo, no. El bautismo es un símbolo, simplemente. El bautismo lo que significa, porque el bautismo es por inmersión. O sea, eso de las gotitas en la frente no es bautismo, eso se llama aspersión. La palabra bautismo viene de baptizo, que significa sumergir. Entonces la palabra misma significa sumergir. Entonces el bautismo no es que te apuntan en un libro y ahora eres miembro de la iglesia y ahora tienes que, no sé, venir y fichar, no. El bautismo es el símbolo externo de algo que ha ocurrido en lo profundo de tu corazón. Eso que estamos hablando, que la gente se arrodillaba y se arrepentía de sus pecados y decía, no, yo ahora quiero cambiar, le pido a Jesús que venga a mi vida y yo voy a vivir una vida nueva, diferente. Eso ocurre dentro de tu corazón, en tu mente, en tu corazón. Tú tomas tus decisiones, tus emociones, y lo sabes tú y lo sabe Dios. Y quizás alguno que está ahí por ahí porque tú se lo cuentas. El bautismo, como es por inmersión, lo que representa es que te sumerges en el agua completamente, y eso representa tu muerte a la vida anterior sin Dios. Eso representa el bautismo. Mueres a tu vida anterior, y cuando sales del agua, sales para una nueva vida para Dios. No quiere decir que cuando salgas del agua vas a tener una vida perfecta. Metemos la pata, nos equivocamos, pecamos, a veces cometemos errores gordos, horribles, pero Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia para perdonarnos y para darnos siempre una nueva oportunidad. Por eso es que cuando hacemos el bautismo, el que bautiza le pregunta a la persona, ¿quieres seguir al Señor como tu único suficiente Salvador y Señor? ¿Has tomado esa decisión? Y la persona dice, sí quiero. Entonces, como da testimonio de que ha recibido a Jesús en su corazón y que quiere seguirle, se le sumerge en el agua. Eso representa la muerte a la vida anterior, y cuando sale del agua representa una nueva vida para Cristo. Aunque, como digo, no quiere decir que ya somos perfectos cuando nos bautizamos. No, cometemos errores, metemos la pata. Y lo bueno es que Dios, cuando nos estamos bautizando, Él ya sabe todas las metidas de pata que vamos a dar en el futuro. Él ya lo sabe, porque Él ya lo sabe todo. Nosotros a veces decimos, ¡ay, madre mía, lo que he hecho! No, Él ya lo sabía. Y la gracia de Él es suficiente para perdonarnos cuando cometemos errores. Eso es un concepto que va circulando por ahí. No, yo no estoy preparado para bautizarme. O sea, las personas están esperando ser perfectos para después bautizarte. No, el bautismo simplemente lo que representa es que tú has creído en Jesús y que tú le quieres seguir. Eso de ir mejorando ya vendrá. Dios va a ir orando y Dios te va a ir mejorando cada día y vas a ser mejor cada día. Eso representa el bautismo. Por eso decía que Felipe, ese es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que hoy transmitimos, el mensaje que estaba dando Felipe a toda esa gente. Y la gente se arrepentía y dice que se bautizaba. Es lo último que hemos leído. Y dice que hacía milagros y traía gozo al pueblo. Seguimos. 8:26. Ahí está. Ahora viene la parte un poco más conocida, ¿no? Hasta ahora hemos visto a Felipe y de pronto aparecía esta imagen de Felipe. Nosotros no conocemos la otra parte, o leída un poco así al pasar. Entonces tenemos a un Felipe que sirve mesas, después es expulsado, podríamos decir, por la persecución, y se va a Samaria, y ahí va predicando, y de pronto tiene un ministerio impresionante, la gente se arrepiente, se bautiza, aquello está bote a bote, como esas iglesias que vemos a veces en YouTube, que nos cae la baba y hace una barbaridad impresionante de gente ahí cantando y todo. Pues así era el ministerio de Felipe. Ahora, ¿qué pasa? En medio de eso dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí. Muy bien. Como vamos a Felipe, que va subiendo de niveles, ahora viene y le habla un ángel. ¡Qué bárbaro, ¿eh? A Felipe le habló un ángel y le dice, mira, tienes que ir por aquí, por aquí. Él está súper bien ahí en Samaria, porque con tanta gente, allí seguramente tenía buena comidita, tenía una buena casita, estaría bien Felipe, digo yo, no sé, no dice ahí la palabra. Y ahora le dice el ángel, vete para el desierto. Ahora tienes que ir al desierto, dice Felipe, dice, Señor, si aquí me va fantástico, mira toda la gente aquí que está creyendo, y toda esa gente que... al desierto. Y también tienes que ir a un camino que va de Jerusalén a Gaza, ¿no? Y dice que en ese camino, ¿qué pasaba? Iba un carro que era de un hombre, o sea, que llevaba un hombre, que era un funcionario, se dice que parece como si fuera el economista o el ministro de Economía del reino de Etiopía. Ahí cuando dice la reina Candace, en realidad Candace es como faraón, ¿no? Faraón es un título. Allá diciendo faraón, entonces se llaman faraón, tenían su nombre, pero es como el título de faraón. También dicen que es Candace de la reina, el título de la reina. Entonces este hombre era un hombre que buscaba a Dios, porque había ido a Jerusalén a adorar a Dios y volvía para África. Él era de África, de Etiopía. Y entonces allí es donde le manda Dios a Felipe. ¿Y Felipe qué hace? Obedece y va para allí. Dios le manda a Samaria y tiene una multitud, pues a la multitud compartir el evangelio. Que le manda como una persona, a la persona solita a compartir el evangelio. Felipe era un tío obediente. Seguimos. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El hombre este estaba leyendo el profeta Isaías. Seguimos. 32. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Impresionante. Este hombre leía, es como que encuentres a alguien ahora leyendo la Biblia y no entiende nada. Poner el Apocalipsis, dice los 7 cuernos y no sé qué, y no entiende nada. No entiende lo que lees y si nadie me explica yo no puedo saberlo. Este hombre estaba leyendo casualmente el libro de Isaías, casualmente el pasaje donde está hablando de Jesús, que fue llevado a la muerte. Isaías fue escrito 7 siglos antes de la venida de Jesús, pero ya habla de Jesús. Y está leyendo justo eso. Qué casualidad, ¿no? Casualidad no. Dios le mandó en ese momento a Felipe. ¿Qué nos muestra aquí? Que Felipe conocía las escrituras. A Felipe no lo iban a pillar. A ver, ¿qué dice ahí? Pues no lo sé. Como a veces nos pillan a nosotros, ¿no? No, Felipe sabía. Dice que desde ahí le compartió el evangelio. Le habló de Jesús. Le habló el mensaje que necesitaba el eunuco. Y en el 36 vemos lo siguiente, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediato, ahí, creyó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ya está. Era eso lo que Dios quería, ¿no? Todo lo que le llevó al desierto a encontrarse con ese hombre. Ese, madre mía, el trabajo que se da el Señor. Pobre Felipe lo saca de Samaria, que estaba bien y contento, y lo lleva al desierto para un hombre. Pero ¿qué pasa si ese hombre eres tú? Ah, qué bueno Dios, ¿no? Pues así es Dios, así es Dios. ¿Y sabes qué? Se dice que fue por vía de ese hombre eunuco, empleado de la reina, que entró el Evangelio en África. Se tomó el trabajo, pero era por mucho más. Ese hombre era el elegido para llevar el Evangelio a todo un continente. De ahí se difundió por África. Y hoy en día es maravilloso ver a los africanos con el gozo y el fervor que adoran al Señor. Es precioso. A veces pasamos aquí el tiempo de la ofrenda, ahora es cultural, ¿no? El tiempo de la ofrenda, a veces me acuerdo de allí, de África, porque ellos no tienen un duro, la moneda circula muy poquito en sus manos. Ellos cultivan lo que sale de la tierra, lo que da el fruto, la piña, la malanga, o sea, tubérculos, plátanos. Y el tiempo de la ofrenda es larguísimo, porque hay mucha percusión en la música africana, hay mucha percusión y cantan canciones y tal, y ellos entran danzando por el medio, van danzando con sus frutos y los entregan en el altar. Es precioso. Y claro, cuando uno tiene esa imagen del africano adorando a Dios, proclamando que Jesús vive, que ellos son hijos de Dios, que son salvos por la obra de Jesús, uno se acuerda del eunuco y se acuerda de Felipe. Y que Dios lo hizo posible. Porque el amor de Dios es para todo el mundo. Y la función de la iglesia es hacer conocer a todo el mundo que Dios les ama. Que Dios les ama. Y ha estado dispuesto a lo máximo por ellos. Este pasaje es precioso, pero después sigue mencionando más a Felipe la palabra. En el 21:8 dice, está hablando de Pablo, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí ya le conocían como Felipe el evangelista. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado? Dicen que más o menos 20 años. Desde que tenemos al Felipe sirviendo mesas hasta aquí. Tenemos aquí a un Felipe que es hospedador. Es conocido por ser el evangelista. O sea que él sigue hablando a las personas de Cristo. Sigue hablando. Y el último es precioso. El siguiente. Dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No descuidó su familia. Su familia, sus hijas eran hijas de Dios. Sus hijas también habían sido salvas por el Señor y tenían ministerio. Dice que profetizaban. Eran 4 y profetizaban. Y al leer esto, yo me pregunto, ¿por qué vivía Felipe así? No sé, era un hombre normal, ¿no? Con una vida normal, sin embargo se mudó por causa del Evangelio, fue a donde Dios le decía que fuera, estaba dispuesto a pasar dificultades porque eso del desierto, nosotros vemos el momentito de que habló con el eunuco, pero ahí hay tiempo, no sé, aunque dice que apareció ahí, pero después ¿qué hizo? ¿Cómo fue? ¿Cómo volvió? ¿Cómo vivía? Dios le sustentaba, él iba por fe, él creía. Me gusta lo que decía Ramón al principio, hay que creer, no solo creer en Dios. Parece que el dilema es creo en Dios o no creo en Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Para creerle a Dios tenemos que conocer su palabra. ¿Qué le movía a Felipe a vivir de esta manera? Hay una palabra cortita que se llama pasión.
Nuestro Dios es un Dios apasionado. ¿Sabes lo que es la pasión? Es poner todo, toda la energía, todo lo que tú tienes, todo en pro de un proyecto. Eso es tener pasión por algo. Es lo que hizo Dios con nosotros. Lo entregó todo. Lo entregó todo, absolutamente todo. Jesús entregó todo, hasta la última gota de sangre, hasta el último aliento, lo entregó. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para que nosotros tengamos vida. Por amor lo hizo simplemente. Eso es pasión. Dios es un Dios apasionado. Y nosotros tenemos que ser apasionados por Dios. ¿Cómo? Bueno, quizás no vamos a ir a un desierto a predicarle un eunuco por ahí, pero sí haciendo que conozcan, que las personas conozcan a Jesús, que podamos hablarles a las personas de Cristo, de ese Dios que ha hecho posible que seamos nosotros felices, que tengamos la vida que tenemos, que tengamos la paz que tenemos, que cuando vienen dificultades aún seguimos teniendo paz porque sabemos que Dios está al control, porque creemos las promesas que Él nos ha dado, porque las conocemos y las creemos. Esa es la función de la iglesia. Por eso yo quiero desafiarte en esta mañana a que puedas meditar en estas cosas. Esto es lo que pasaba en el primer siglo. Felipe es un ejemplo, pero ha habido muchos otros. Esteban dio su vida. Esteban también era apasionado. Y así podemos mencionar a otros. Hay un pasaje que está en Hebreos, Nelson. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Esto así es más largo que el texto todavía. Esos eran los primeros cristianos. Estuvieron dispuestos porque estaban apasionados por Jesús y por el mensaje, porque entendieron la pasión que Dios tenía para con ellos. Por eso yo quiero desafiarte a ti que has tomado una decisión de seguir a Jesús en tu corazón, de seguir a Jesús en tu vida, de caminar conforme a la palabra del Señor. Yo quiero desafiarte a que te apasiones con Él, porque Él es un Dios apasionado por ti. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, porque está apasionado contigo. Te ama con un amor incomparable. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por pensar en estos momentos, por llevarnos a pensar en tu pasión por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque has entregado lo mejor que tenías, Señor. Has entregado todo por amor a nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestros corazones para que seamos igual de apasionados contigo. Que tomemos decisiones, Señor, de seguirte, de caminar contigo, de escuchar tu voz, de obedecerte cada día. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. Te damos gracias porque tu gracia es abundante. Gracias porque, aunque nos equivocamos muchas veces, tú siempre nos perdonas y tú siempre nos das una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por ese amor, por tus promesas, porque nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Ayúdanos, Señor, como iglesia a proclamar tu verdad al mundo, porque ellos están sufriendo, Señor, sin Dios y sin esperanza. Ayúdanos a poder hablarles así como Felipe, a explicarles, Señor, que tú vives, que tú reinas, Señor, y que tu amor es incondicional para ellos también. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.